Y hoy traemos un tema interesante, que es el rey Saúl, ¿verdad? Sí, la historia del rey Saúl es una historia que nos va a hablar de un hombre que fue escogido por Dios, pero que por características, por cosas propias, vivió ser perturbado por Dios. Ser perturbado por los demonios, perdón, de tal manera que, bueno, vamos a ver algunas cosas, porque cuando se habla de demonios muchas veces solamente se tiene el concepto de los poltergeist o películas por el estilo, ¿no? Así es. Pero vamos a ver hechos prácticos de la vida cotidiana. En la vida de Saúl los vamos a ver como ejemplo y reflejados en lo que puede ser la vida de cada uno, porque el Evangelio lo que tiene, la Biblia lo que tiene es la capacidad y el poder de Dios para mostrarnos cosas prácticas para nuestra vida. Así es. Bueno, y me llama la atención el título, porque el título es Saúl ungido y después fue perturbado, ¿verdad? Así es como... Exacto, pero vamos a empezar con la vida de Saúl. El nombre Saúl viene de Shaul o Saúl, algo así, que significa deseado o implorado. Y es precisamente no que él específicamente sea deseado o implorado, sino que en el Antiguo Testamento todos los pueblos nos muestra que tenían su rey. Y el pueblo de Israel tenía a Dios como rey, como Señor, y levantaba profetas, y puntualmente cuando se necesitaba se levantaba algún líder, como eran los jueces. En el libro de los jueces, que puntualmente se levantaba algún líder para dirigir al pueblo en la defensa, pero ninguno de estos líderes terminaba de cohesionar a Israel como una nación. Por lo tanto no se necesitaba, pero no necesitaba un rey. Pero el pueblo quería un rey. Entonces Dios le eligió a Saúl como rey. Entonces de ahí viene lo que significa implorado. ¿Implorado por quién? Implorado por el pueblo. Por el pueblo, sí. ¿no? Entonces, esto es lo que nos habla la Biblia de Saúl. El reinado de Saúl comenzó alrededor del año 1010 antes de Cristo. Y bueno, vamos a ver específicamente 1 Samuel capítulo 16. Vamos a comenzar del versículo 14 al 23. Sí. 1 Samuel capítulo 16 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien, y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito. Y lo envió Saúl por medio de David su hijo, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él lo amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa, y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ahora, la gran pregunta es, primero, aclarar puntos. Espíritu malo de parte de Jehová.
es una forma que tiene de decir de los demonios, ¿no? La Biblia habla de espíritu malo, en este caso de parte de Jehová, pero si no habla de espíritus inmundos o habla de demonios. Está hablando precisamente de una actividad demoníaca. Que diga de parte de Jehová no es que Dios lo envió, Dios permitió en el libre albedrío que tiene el hombre. Recordemos, el libre albedrío significa: yo he puesto delante de vosotros para que escojáis el camino de perdición o el de maldición, el camino del bien o del mal. Son las cosas que Dios da a elegir. Entonces, tenemos que retrotraernos a Job cuando en un momento Dios dijo: ¿no has visto a mi siervo Job? Y comenzó a alabarle, y Satanás se acercó y dijo: sí, Job es tan bueno porque tú lo proteges. Déjame tocarlo y verás cómo. Y Dios en eso quitó su mano y le permitió ser tocado. Entonces, recordemos que el libro de Job es un poema. La forma de escritura es un poema, entonces en esa forma poética nos habla de la interacción demoníaca con los hombres y que tienen el permiso de Dios. Tienen el permiso de Dios en determinadas circunstancias, ¿no? En el caso de Job era para probar la fe de Job. Y en el caso de Saúl era diferente. No era para probar la fe de Saúl, era por causa de la desobediencia de Saúl. Y aquí es la segunda cosa. ¿Cómo fue que un hombre que es ungido pasó a ser perturbado por los demonios y a hacer cosas tan graves como después querer matar a aquel que lo amó y lo tuvo como paje de armas y que había hallado gracia delante de él? Exacto. Y con lo que tú dices me llama mucho la atención, porque podemos ver a un Dios soberano que realmente, si yo estoy en obediencia delante del Señor, el enemigo y el demonio y nadie puede hacer nada en contra mía, ¿verdad? O si hacen algo, hace algo limitado, porque Dios, con la actividad de Satanás sobre Job, la limitó. La limitó. Dios le pone límites. Pero en el caso de la desobediencia ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Entonces vamos a encontrar precisamente este tema de el rey Saúl, estas circunstancias que él vivió, porque en la vida del rey Saúl hubo una serie de errores muy graves. Que comenzaron con ofrecer un holocausto no autorizado. Esto en 1 Samuel 13. Resulta que él no estaba autorizado a ofrecer holocaustos. Y como parecía que Samuel, que era el profeta, el que estaba autorizado, el que tenía que ejercer, hacer eso, parece que ¿cómo te puedo decir? Llegaba tarde. Entonces Saúl se tomó la atribución que no le correspondía e hizo el holocausto. Y hay cosas que debemos entender, que hay atribuciones que no nos corresponden a nosotros. Y como no nos corresponden a nosotros, si hacemos eso, caemos en un error que puede ser muy grave. De tal manera que la vida de Saúl comenzó a desbarrancarse, porque la caída no es un tropiezo. Es un proceso donde de una cosa tras otra, aquí no se arrepintió de haber hecho lo que hizo. La caída vertiginosa de Saúl continuó porque hizo caso omiso de una orden directa que fue dada por Dios. Él decidió perdonar la vida del rey Agag junto con parte de los mejores alimanes. Y Saúl trató de encubrir su pecado, su transgresión, mintiéndole a Samuel y en el fondo mintiendo a Dios, porque el que le miente a Samuel, el que le miente al profeta, le miente a Dios. Igual que aquellos que para cubrir su pecado van a la iglesia y en vez de decir, mira pastor, me pasó esto, hice esto mal,
y van y quieren un consejo que el pastor ore por ellos y no le dicen la verdad. Al final lo que piensas es que no diciendo la verdad al pastor se subsanó la cosa. Es como que quieres engañar a Dios también. Y no es así. Entonces la hipocresía, la falta de sinceridad y de transparencia con Dios se refleja en que también no vas a ser transparente con los siervos de Dios. Así es. Y eso es peligroso, porque ese fue otro paso. Y esta fue la desobediencia la gota que colma el vaso para Dios. Vamos a 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11 va a ser bastante largo, todo capítulo, al 31, pero vamos a ir por partes. Empieza a haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Hasta ahí. Fíjate, los pecados de Saúl lo que provocaron fue que Dios le pesara en su corazón haber levantado como rey a Saúl, ¿no? Uh-huh. Entonces se lo dijo al profeta. El profeta va a ir a comunicarle y se encuentra con que Saúl lo que dice, no, Saúl se fue a Carmel y ahí se levantó un monumento a sí mismo. Habla de el orgullo. Cuando uno levanta un monumento a sí mismo, está hablando de su orgullo. Hay fotos y hay cosas, porque hoy de repente no nos levantamos un monumento, pero sí tenemos que tener cuidado. Quizás se voy a hilar demasiado fino, pero hay actitudes orgullosas. Yo a veces veo algunos selfies o algunas cosas que están tan de moda, algunas características y aún algunas formas de vestir o lo que sea, que veo que lo que hay es orgullo manifestado. Uh-huh. Tenemos que tener cuidado. A mí no voy a juzgar a nadie, simplemente yo digo la palabra de lo que entiendo de parte de Dios y cada uno después dirá es para mí o no es para mí, ¿no? Sí. Pero tenemos que tener cuidado porque Saúl pecaba y en vez de arrepentirse levantó un monumento para él. El orgullo. Sí. Y la Biblia nos advierte que después que la altivez el orgullo y la altivez de espíritu preceden a la caída. Uh-huh. Entonces, continúa, por favor. Sí, versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Hasta ahí. Fíjate, había desobedecido, y lo vamos a ver más adelante, había desobedecido, pero él creía que había cumplido. Él dice, yo cumplí, le dijo. Otra vez le quiso mentir. Sí. Y vamos a ver cómo... Continúa, por favor. Versículo 14. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea que él se estaba diciendo, yo cumplí con Dios, y Samuel, que no tiene un pelo tonto, quiero decirte que tu pastor no tiene un pelo de tonto, uh-huh. No tiene un pelo de tonto, si está donde está es porque Dios lo ungió y Dios le da la sabiduría. Entonces quiso engañar a Samuel y le dijo, yo cumplí. Y Samuel, que como digo, no tenía un pelo tonto, le dijo, ¿y este ruido de vaquitas y las ovejitas que tendrías que haber destruido, qué es? Ah, no, el pueblo. Le echó la culpa a otros. Lo típico de nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Claro, pero en el caso de Saúl es peor porque la orden directa fue para él, de Dios. Sí. Fue a él, no al pueblo.
La orden directa de Dios con respecto a la destrucción del rey Agag y todas las cosas fue a Saúl, no al pueblo. Y la responsabilidad era de Saúl, porque el que tiene autoridad tiene responsabilidad. Escúchame bien, aquel que me está escuchando, tú que quieres autoridad o estás en autoridad, la desobediencia no le puedes echar la culpa a otros, es tuya porque tú no asumiste la responsabilidad. Saúl lo que tendría que haber hecho es agarrar al pueblo y decirle, no, esto no. Y Saúl dijo, no, vamos a hacer algo bueno para Dios, vamos a ofrecer sacrificios. No, a Dios no lo engaña. Dios sabía lo que había en el corazón de Saúl. Dios sabía. Por eso es tan importante el paso previo a por qué después fue perturbado por los demonios. Sigue, por favor. Sí, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Hasta aquí vemos cómo Dios había sacado a la luz el pecado que él tenía oculto y que él no quería entenderlo. Y Dios lo hace. Quiero decirte, a mí me ha ocurrido a veces ir a predicar y sentirme, tener un mensaje preparado y terminar dando vueltas en algo. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y después del culto darme cuenta que era el Espíritu Santo que quería sacar a luz el pecado en alguna situación. Y me acuerdo que una de las veces fue en tu iglesia, predicando en tu iglesia, terminé de predicar y me dijiste, mira, has dado en el clavo porque esto está pasando en ciertas familias de la iglesia. Y entonces el Espíritu Santo es el que saca a luz los pecados, no para que digas, ¿y quién le contó al pastor? Como alguna vez sucede, que el marido le dice a la mujer, ¿y tú fuiste y te chivaste con el pastor lo que pasa en casa? No, dice, es que el Espíritu Santo es el que lo saca a luz. Sí. Porque el Espíritu Santo quiere darte la oportunidad de reaccionar. Porque el Espíritu Santo sabe que si no reaccionas correctamente, quedas expuesto a los demonios. Podemos ver la misericordia de Dios, ¿verdad? Exacto. Si lo saca a la luz. Y entonces, fíjate, quedamos en que el Espíritu Santo saca a luz el pecado de una u otra manera, pero para que haya convicción de pecado. Pero cuando el corazón está duro, vas a tener esta respuesta de parte del pecado, del pecador, en este caso de Saúl. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, voy a subrayar el pueblo, el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Sigue justificándose en vez de decir, fue mi error, es mi pecado, sigue justificándose que él hizo lo correcto y que la culpa fue del pueblo. No asumió ni su pecado personal ni su pecado como líder. Presta atención. Sí, qué terrible. Su pecado como líder. Entonces, y la respuesta de Samuel, versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esto de prestar atención, lo hablábamos fuera de antena, es como esas personas a las cuales tú les hablas y le dices, y ellos, sí, pero en su corazón
ya saben qué es lo que quiere hacer. No prestan atención. Y hay veces que no le prestamos atención a Dios, no prestamos atención a la Biblia, no prestamos atención a los consejos, y es porque hay orgullo. Porque creemos que en nuestro pensamiento somos más sabios o somos más listos que otros. Y la verdad que eso se nota que había un orgullo, que había una levadura de orgullo en el corazón de Saúl. Y que él se pensaba que era más listo que cualquiera. Entonces, el versículo 23 es demoledor. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¡Wow! Dios lo desechó a Saúl, lo desechó. Ese me pesa por haber puesto, aquí quedó demostrado, Dios lo desechó. Ahora, y así Dios puede desechar a algunos, cuidado, porque hay algunos que dicen, no, es que yo soy un hijo de Dios, soy un ungido de Dios. Yo no voy a poner en duda que seas hijo de Dios, ni que Dios te haya ungido, pero no significa que vaya a ser complaciente con tus pecados y tus rebeliones. Algunos todavía pueden estar reinando y ya pueden estar desechados, porque Saúl estuvo desechado, pero continuó reinando por un tiempo. Lo que pasa que lo que sucedió a partir del momento que estuvo desechado fue terrible, que es lo que vamos a ver a partir de unos minutos. Pero me quería centrar en dos pecados, la rebelión y la obstinación. La obstinación es la terquedad, es continuar en lo mismo, R que R, en que no presto atención para no cambiar aquello porque considero que lo mío es lo que vale y no lo que dice Dios. Aquí dicen es cabezón. Es terco, cabezón, cabezadura, lo que sea. Es muy peligroso porque Dios hace esta comparativa. Sí. La rebelión, muchos que hablan es que tenemos que ser rebeldes o hacen apología de la rebelión. Tenemos que rebelarnos contra el pecado, contra este mundo, contra la carne. Pero cuidado con las otras rebeliones, porque equipara la rebelión con adivinación, que es una forma de hacer brujería, un pecado grave delante de Dios. Y la obstinación, la terquedad, la equipara con la idolatría. ¿Y sabes por qué? Porque si yo soy terco es porque estoy idolatrando mi yo. Estoy idolatrando mi sabiduría por encima de la sabiduría de Dios. Qué peligroso que es esto, y espero que prestemos atención, porque no prestar atención a estos detalles nos deja expuestos a ser desechados. Ser desechados implica que el favor de Dios ya no estaba sobre él. Se aparta, ¿verdad? Se aparta. Saúl seguía reinando, pero el favor de Dios se apartó sobre él. El favor de Dios se apartó sobre él. De tal manera que, de hecho, el reino, hubo una profecía que se iba a dividir el reino. No fue en la época de David ni de Salomón, pero posteriormente el reino se dividió. Entonces, vamos a continuar. El versículo 24, por favor. Versículo 24. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a su prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá,
ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Estaba desechado y tuvo un arrepentimiento, pero vemos hasta qué punto es genuino o no el arrepentimiento. Dios es el único que puede pesar los corazones y sabe. Yo no puedo decir, a menos que Dios me hable y me muestre, no puedo decir si fulano o el otro se arrepintió de corazón de sus pecados. Pero se demuestran algunas cosas. Aquí lo que le interesó a Saúl, en vez de quedarse llorando en la presencia de Dios y pidiendo misericordia a Dios, lo que le importaba era que Samuel regrese con él y que lo honre delante de los demás. Le importó la apariencia. Sí. Le importó la apariencia. Hay algunos que lo único que le importa es la apariencia. ¿El qué dirán? El que dirán, el no perder el prestigio, no perder el título, no perder el sitio que tienen en la congregación o en la iglesia, no perder el prestigio o la autoridad. Cuando nos quedamos con la cáscara, con todo eso, perdemos el contenido que es una relación genuina con el Señor. Y eso es lo que le había pasado a Saúl. Eso fue lo que lo dejó expuesto a Saúl a que espíritus malos, demonios, lo atormenten. Entonces, esto es algo que debemos tener en cuenta, porque yo sé que hay muchos que les gusta hablar de demonios y les gusta saber de demonios, pero tenemos que entender por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué autoridad tienen los demonios sobre nuestras vidas? Hay algunos que quizás dicen, pero ¿cómo hablan tanto de demonios? Porque Jesucristo en los evangelios habló de demonios muchas veces, y porque los demonios existen y actúan, no solamente es una película, como hablamos de Poltergeist o El Exorcista o La Simiente del Diablo o cualquiera de ellas. Estamos hablando de cosas reales que suceden en la vida de las personas y que se manifiestan de determinadas maneras. Vamos a 1 Samuel capítulo 18, versículos 6 al 10. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y se desagradó este dicho y dijo a David, y dijeron 10,000 y a 1000, y no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. En el primer párrafo que habíamos leído, hablábamos de que cuando el rey Saúl comenzaba a tener esas perturbaciones, mandó llamar a alguien y trajeron a David y lo amó porque le bendijo tanto lo que David hacía, que era tocar el arpa. Y esto es tan importante, yo no sé cuándo hablé hace poco aquí, pero es tan importante que nos demos cuenta que se necesita o que es necesario que los que tocan instrumentos, los que cantan en las iglesias, sean verdaderos adoradores, porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y que tengan una comunión con Dios de tal manera que cuando toquen un instrumento el Espíritu de Dios se mueva. Aquí nos muestra como hay un dicho que dice la música amansa las fieras, ¿no? Pero no es así en este caso.
la unción de Dios que se desprende a través de un ministro de alabanza, sea que cante o que toque un instrumento, se refleja en que la gente cuando lo escucha recibe esa unción y recibe liberación, recibe calma de sus opresiones, liberación de sus perturbaciones. Es importante que tenerlo en cuenta. No estamos hablando solamente de ser buen músico o buen cantante, estamos hablando de ser un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre o una mujer, de ser alguien que esté en lo secreto de Dios. Fíjate, David pasó tiempo en secreto porque él cuidaba las ovejas de su padre, y mientras cuidaba las ovejas de su padre, ahí tocaba el arpa y cantaba. No lo escuchaba nadie, solamente alguno que pasó por ahí y dijo al rey Saúl, mira, este es el que te puede solucionar la situación. Pero David había acumulado tiempo de comunión íntima con Dios. Por eso escribió la gran mayoría de los salmos. Sí. Y ese tiempo de comunión íntima con Dios se reflejó en que cuando tocaba el arpa, cuando tenía que ministrar en público, el poder de Dios se manifestaba. Lo que tú vives en privado con Dios, Dios lo manifiesta en público. Sí, Mateo capítulo 5 lo menciona también, ¿verdad? Exacto. ¿No? Oras en privado con puertas cerradas. Ahora, tú puedes subir a ministrar a un altar, a un púlpito, sin comunión con Dios, y puedes ser un virtuoso cantando o un virtuoso tocando El instrumento. un instrumento, y quedará hermoso al oído, pero en lo espiritual no pasará nada. Pero tú eres alguien que está en lo secreto de Dios y verás cómo se manifestará el poder de Dios cuando tú ministras en público. Sí, Él te recompensará en lo público, dice la palabra, ¿verdad? Lo haces en lo secreto, te recompensará en lo público. Exacto. Ahora, el tema, ya veníamos con el pecado de Saúl, ¿no? Lo que había pecado. Sí. Y ahora, fíjate una característica. Cuando regresan de matar a David y vencer a los... cuando David mató a Goliat, y, ¿cómo te puedo decir? Regresan de esa gran victoria sobre los filisteos, sale la gente a cantar, y claro, antes se le cantaba a los reyes, ¿no? Pero el rey Saúl fue cobarde y no fue a pelear, fue David, Sí. y David venció. De hecho, no había nadie en todo el pueblo. No había nadie. No. Entonces, claro, la mayor recompensa vino para David, y el mayor reconocimiento de parte de la gente iba hacia David. Entonces, ahí era cuando cantaban, David mató a sus 10.000 y Saúl a sus 1.000. Y en el corazón de Saúl surgió esa envidia. Envidia. ¿Por qué a él sí y a mí no? Qué peligrosa que la envidia. Eso de tengo una envidia sana. Cuidado, que la envidia no es otra cosa que no reconocer primero el problema propio, y no reconocer que tu hermano o alguien tiene de parte de Dios un favor y una gracia. ¿Y quién soy yo para cuestionarlo? Sí. Es muy peligroso. Y él no tuvo eso en el corazón, Saúl, sino que tuvo esa envidia. Él querría el reconocimiento para él. Qué peligroso es. No debáis nada a nadie, dice la Biblia. Al que honra, honra. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Si honra a quienes merecen la honra, no le robes la honra a nadie. Porque cuando le honras, le robas la honra, o le quitas o dejas de honrar a quienes verdaderamente se lo merecen, eso es algo diabólico y te deja expuesto a la obra de Satanás, como le pasó. Es una sumatoria de cosas. Vemos que hay una acumulación, sí. Una acumulación de actitudes. Y entonces lo dejaban a Saúl expuesto de tal manera que un demonio venía y lo perturbaba y lo dejaba... aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y desvariaba en medio de la casa. Desvariaba. ¿Alguno habrá vivido esa situación o en su vida o en la vida de alguien cercano, que de repente está bien y de repente Desvaría.
hizo clic algo y comenzó o a desvariar o a tener, cambiarle la mirada, los ojos y comenzar a sentir que dejó de amar la persona que hace unos minutos te decía que te amaba, que te apoyaba y de repente algo hizo así y en vez de amarte te odia, que te vayas. Una esposa que le dice a su esposo que te vayas, pero si hace 5 minutos me dijo que me amaba, ¿qué le pasa? O un esposo que antes era amante con su esposa, con sus hijos y de repente algo hizo un clic así y de repente se volvió iracundo y se volvió malo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que de repente? Hay gente que dice, mi esposo es amorosísimo, pero no sé qué le pasa cuando de repente se transforma. O cuando bebe o cuando algo se transforma. Es que precisamente esa transformación no es otra cosa que por algún motivo dejó, hubo cosas en su vida que lo hicieron una autopista para que los demonios vengan y lo perturben a él y a través de él amarguen a los demás. Sí, he escuchado la frase, yo no sé si tú la has oído, que dicen, es bipolar, dos polos. Sí, mira, hay cosas que es verdad que hay elementos químicos que necesita nuestro cuerpo, esto es una cuestión científica y que por la falta de ese elemento químico hay gente que comienza a tener problemas físicos en algunos casos y en otros casos esos problemas físicos afectan el carácter y el cerebro, ¿no? Por ejemplo, lo que le falta litio o cosas por el estilo. Pero eso en algunos casos. Y en otros casos no es otra cosa que opresiones, perturbaciones demoníacas. Vemos el Nuevo Testamento que está lleno de casos como el Gadareno, como es el lunático ese que se tiraba en el fuego, que no lo podían retener con cadenas, gente endemoniada o gente, aquí en este caso vemos que no estaban endemoniados, sino que estaba perturbado, que el demonio venía ocasionalmente y lo perturbaba. Y aquel que amaba, que él había dicho que amaba y lo tenía como su paje de armas, lo quiso, en este caso, pero fueron otras veces más, lo quiso ensartar con una lanza contra la pared hasta 2 veces. Hasta 2 veces. Ahí vemos la actividad demoníaca. Y aquí quizás hay algunos que están encontrando respuestas de por qué esos cambios de carácter. ¿Por qué ese que me ama y de repente al otro día o al rato me echa de casa o me rompe las cosas o por qué termina odiándome o por qué no puede verme? ¿Por qué ese cambio? Sí. Entonces, tenemos que entenderlo porque eso es parte de la vida. 1 Samuel 18, 25, por favor. 1 Samuel capítulo 18, versículo 25, dice, y Saúl dijo, decida así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Aquí vemos que había una estrategia de pedir la dote porque le había ofrecido a su hija Mical, que después no se la dio, se la dio a otro como esposa. Entonces, de dote, que era algo que se estilaba en esa época, no pidió fortuna, sino 100 prepucios de filisteos. O sea, que lo que quería era que David vaya a enfrentarse a los filisteos para dar la dote. Y resulta que lo que quería era que en ese enfrentamiento lo matasen a David. O sea que vemos que no solamente en forma directa quería matarlo, sino que como no pudo, tiró de argucias, de maldad, ingenio para lo malo. Sí. Así que vemos esta característica de cómo actuó Saúl con David, perturbado por los demonios. Vamos, 1 Samuel 19, 8 al 10. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en la mano, mientras David estaba tocando.
Y Saúl procuró enclavar a David con lanza en la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Aquí, para que nos demos cuenta que David no era enemigo de Saúl, a pesar de todo lo que habíamos visto, capítulos anteriores, ya en el capítulo 19, David salió a pelear contra los filisteos a favor del rey Saúl y obtuvo la victoria. Y cuando volvió otra vez perturbado en su corazón, Saúl, lleno de esos pensamientos demoníacos, porque Satanás, que la Biblia dice que Satanás es corruptor de la mente. Entonces, él viene y te trabaja con pensamientos que te está engañando, que te tiene tirria, que quiere quedarse con lo tuyo, que te hizo esto, que te hizo lo otro, y muchas veces son mentira. Mentira, recordemos que el diablo, la palabra diablo significa padre de mentira, y con eso miente en la mente y el corazón y crea celos, contiendas, disensiones, divisiones, herejías. Todo eso viene de corazones que por su pecado o por no estar bien con el Señor son susceptibles de ser perturbados por el diablo. Sí. Cuando estabas hablando acerca de Saúl maquinando esa estrategia para poder matar a David, pensaba yo en lo que Santiago habla acerca de la sabiduría. Hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Y diabólica, ¿verdad? exacto. Y es exactamente eso a lo que se refiere, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque y no tomarse las cosas a la ligera. Yo estuve predicando hace unas semanas sobre este tema en una iglesia, y el líder de esa iglesia, un joven peruano, que resulta que en su país, junto con su esposa, contó el testimonio de que estaban al frente de un hogar de niñas jovencitas. Entonces ellos tuvieron que salir a un pequeño viaje, y cuando llegaron encontraron todo revuelto. ¿Qué había pasado? Que la gente que había quedado a cargo no había cuidado debidamente de esas niñas. De tal manera que esas niñas comenzaron a ver en la televisión, estaban viendo películas de terror y todo eso. Y hay cosas que parecen tontas, pero no son tontas. Recordemos que no son tontas. Entonces, cuando yo terminé de predicar, él salió a contar este testimonio porque le impactó la palabra, y entonces no es que predicó sobre la predica, sino que lo que hizo fue aportó un testimonio de cómo hay un mundo espiritual detrás de todo. Y dice que cuando ellos llegaron, las niñas estaban aterrorizadas, y que el televisor lo apagaban y se volvía a encender con la película de terror. Lo apagaban y se volvía a encender. Lo desenchufaban y se volvía a encender. Desconectarlo de la toma eléctrica y se volvían a encender. Son cosas que ellos, tuvieron que trabajar espiritualmente con esas niñas. Y la cuestión, esto nos muestra que no podemos la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Y con nuestros pecados y con el orgullo de no reconocer el pecado y de, ¿cómo te puedo decir?, de justificarnos, porque Saúl se justificaba. Entonces tú puedes escuchar ahora esta enseñanza y decir, pero eso es muy exagerado. Justifícate lo que tú quieras, pero la realidad es esta. Tú puedes decir cosas para justificarte, pero ¿qué hay de malo en ver? ¿Cómo? Tus niños, estás dejando entrar, tú como autoridad de tu casa, estás dejando entrar perturbación diabólica en tu casa. Yo siempre cuento esta historia. Una de las películas de terror más taquilleras en los 70 fue algo que se llamó, si no me equivoco, La simiente del diablo o algo así.
que fue dirigida por un director famoso llamado Roman Polanski, un hombre perturbado por el diablo terriblemente. En la época en que dirigió esta película, él andaba con una modelo llamada Sharon Tate. Esta modelo Sharon Tate pertenecía, que después murió trágicamente, pertenecía a la secta de Charles Manson, el famoso clan Manson, que en los Estados Unidos todavía Charles Manson estaba en la cárcel, no me acuerdo si murió, pero que tenían esas terribles perturbaciones, que eran satanistas y hacían rituales satánicos. Entonces, nada es casualidad. Lo que este hombre manifestaba en sus películas era lo que él vivía. Claro. Esas perturbaciones diabólicas era lo que él vivía. Por lo tanto, nada es casualidad y nada es inocuo. Por lo tanto, tenemos que ser tú, que eres la cabeza de tu hogar, tú que eres la cabeza de tu iglesia. No es cuestión de ser fanático o no, es cuestión de ser bíblico. De que si Dios te está mostrando y te está hablando algo, no seas rebelde. No seas testarudo, no seas cabezón, porque si no, Dios te compara con un adivino y Dios te compara con un idólatra. Es equipara tu pecado con eso. Y todo eso te deja expuesto a ti y a los que están bajo tu autoridad, los deja expuestos. Tú puedes ser perturbado y a través de ellos puede ser perturbada tu familia. Alguien de tu familia recibirá perturbación. Hay muchos niños que no se sabe por qué tienen esa rebeldía o por qué tienen esa maldad en el corazón. La tienen porque la heredaron espiritualmente, se hereda espiritualmente. La tienen porque quizás tú los dejas ver o permites que en tu casa se vea cosas que no son de edificación, sino que al contrario son inspiradas directamente por el infierno. Y muchos se preguntarán, ¿y qué puedo hacer contra esto? Santiago dice, someteos a Dios. Saúl no se sometió a Dios. Saúl lo único que quería es vivir de apariencias. Sí. Y lo que le importaba era su orgullo. Sométete a Dios. Para someterse a Dios hay que humillarse. Hay que reconocer el pecado y apartarse, porque la Biblia dice, el que reconoce su pecado y se aparta alcanzará misericordia, no el que reconoce su pecado para volver. Si no tienes el deseo de apartarte, de nada sirve. Sí. Mira, ahora que comentabas esto, me venía a la mente de que podemos hacer la comparativa también de David, cuando David pecó, pero qué diferencia con Saúl, ¿verdad? Sí. Porque David sí se arrepintió. O sea, a Saúl también lo confrontó el profeta, pero hemos visto con lo que tú has comentado de que al final quería quedar bien delante del pueblo y no había un arrepentimiento genuino, a diferencia de David. David sí tuvo un arrepentimiento, como se dice aquí en España, David también la lió parda, Sí. ¿no? No fue perfecto, la lió parda. Y algunos dirán, ¿y cómo es que dice que es conforme al corazón de Dios? Porque David, a pesar de que la lió, se humilló delante de Dios y pidió perdón y tuvo un deseo de cambio. Cuando el profeta le habló, se dio cuenta, abrió los ojos. Saúl no. Entonces estábamos, ¿y cómo puedo salir? Dice, Dios, sométete a Dios, resiste al diablo y éste huirá de vosotros. Amén. Pero para eso hay que someterse a Dios. Y someterse a Dios implica creer lo que Dios me dice. Y la Biblia dice también, creed en Dios y estaréis confiados. Creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿Cuántas veces se te dice? ¿Cuántas veces se te llama la atención? ¿Cuántas veces y no has querido creer? Como Saúl no le creyó a Samuel, hay muchos que no le creen o quieren justificarse como Saúl se justificó con Samuel. Tú te quieres justificar de lo que has escuchado y no has prestado debidamente atención a Dios.
Y Dios todavía sigue dando oportunidad, pero en algunos casos, si no prestas la debida atención, puede que te suceda lo de Saúl. Entonces, y si en tu casa hay de esas perturbaciones, tienes que buscar por qué. ¿Dónde comenzó? ¿Dónde hubo ese pecado? ¿En qué situación? Y ve y habla con tu pastor. Ve y habla sinceramente con él. Abre tu corazón. No para... o sea, lo de ir y hablar sinceramente tiene que ver con ser sinceros con Dios. Porque de nada nos sirve, como hablábamos al principio. Si le mientes, si Saúl le miente a Samuel, es como que le mintiera a Dios. Si tú le mientes a tu pastor, es como que, ¿qué piensas? ¿Que engañándole a él vas a quedar bien con Dios? Entonces aquí estamos hablando de cosas muy serias que terminan en perturbaciones y obras demoníacas que muchos no saben cómo contenerlas en su familia. Y la palabra del Señor dice que Dios no puede ser engañado ni burlado. Exacto, que todo lo que uno siembra cosecha. Por eso esta enseñanza y esta palabra para advertir sobre lo que puede llegar a pasar, para traer luz a aquellos que lo están pasando y para también traer una solución para que te des cuenta que hay solución en Dios, pero eso exige de genuino arrepentimiento. Y oro a Dios en este momento para que dé espíritu de arrepentimiento, el don de arrepentimiento, para que no haya falsedad en ti y quieras quedar bien o quieras salir del momento solamente, sino que haya genuino arrepentimiento delante de Dios, porque es la única manera verdadera, genuina, de salir y que se mueva el poder de Dios y que salgas. Fíjate, la Biblia dice que cuando un demonio sale de una casa, anda por lugares secos y dice, volveré a mi casa. Y cuando la haya adornada, limpia, dice que va y busca otros 7 espíritus peores y vuelve, y el postrer estado es peor que el primero. Eso habla de el peligro de no tomarse en serio las cosas de Dios. Que Dios te pueda hacer el milagro, porque muchos van, pastor, venga, ore por mí, échenme fuera a los demonios, y los demonios salen, pero así como salen, al tiempo vuelven. ¿Por qué? Como a Saúl lo atormentaba el demonio, tocaba en el arpa, el demonio salía y se sentía aliviado, pero después volvía. ¿Por qué? Porque en la vida de Saúl no había un verdadero arrepentimiento y una búsqueda de Dios. Cuando no hay un verdadero arrepentimiento y una verdadera y genuina búsqueda de Dios, quedamos expuestos al enemigo. Por lo tanto, tomémonos en serio este tipo de enseñanzas. No porque la traigo yo, es porque está en la Biblia. Así es. Porque si yo vengo con un evangelio que no es el que está en la Biblia, soy anatema, así dice la Biblia. Pero si está escrito en la Biblia, ya el tema pasa a ti. Sí, cuidado. Cuidado. Carlos, me gustaría que oraras para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que espíritu de arrepentimiento venga sobre aquellos que tú estás redarguyendo en estos momentos de pecado, de justicia y de juicio. Y te pido, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo esté quebrantando las obras de maldad en aquellas personas y en aquellos hogares. Y que, Señor, tu sabiduría venga sobre aquellos que están necesitando entender por qué suceden cosas en sus hogares. Sí, Padre. Y dale sabiduría, Señor, para tomar las correctas decisiones a aquellos que están en autoridad, para saber decir que no a lo que no corresponde, a lo que no edifica. Bendice, Padre. Libra con el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Carlos, muchas gracias. Un placer. Gracias a todos los que nos escuchan y nos ven por estos medios, y hasta la próxima. Dios les bendiga.